Legislación ambiental. En la clase que hemos venido haciendo, hemos intentado ir proponiendo las explicaciones sobre los antecedentes que se le han remitido, de tal manera de que sea más fácil entender por alumnos como ustedes que se dedican a las ciencias que no son las normas creadas por el hombre, como en el caso del derecho, sino que a las ciencias, en este caso, ¿no es cierto?, relacionadas con la materia, con la materia orgánica, inorgánica, que se basan en principios totalmente distintos y muchas veces prácticamente inamovibles. Entonces, por eso es que hemos hablado de repente de diferentes temas, todos ligados entre sí, evidentemente, que tienen que ver con la legislación y el medio ambiente. Y para eso nos hemos ido de a poco acercando, ¿no es cierto?, a la idea que hay desde el punto de vista legal, en la última clase, que hace incluso una definición de lo que se entiende como medio ambiente. Y nosotros, de acuerdo con lo que pusimos respecto de las doctrinas maximalistas que creen que todos los elementos, ¿no es cierto?, que existen en la Tierra y en lo que lo rodea constituyen el medio ambiente, incluida la cultura y por ende a las personas que forman parte de la cultura, y por el otro extremo, ¿no es cierto?, los minimalistas que sostienen que algunas cosas bien específicas son constitutivas del medio ambiente, entre las que existen al menos 7 elementos que parece que hay acuerdo, y nosotros ya los mencionamos, ¿no es cierto? Y la teoría que siempre es como más moderada, que trata de hacer una especie de ¿cómo se llama?, de acercamiento o de ¿cómo se llama?, de amigable componedor, para que se entienda por medio ambiente lo que normalmente considera el común de la gente, que es la teoría ecléctica o la teoría intermedia. Entonces ahora, siguiendo con nuestras explicaciones, porque evidentemente que dentro del ramo de ustedes, legislación ambiental, interesa llegar a lo que se denomina dentro de las clasificaciones del derecho, al derecho positivo, ¿no es cierto? Es decir, qué aspectos del medio ambiente están reglamentados y qué aspectos del medio ambiente no están reglamentados. O sea, cualquiera que sea la teoría que nosotros utilicemos para tener un concepto del medio ambiente. Y sobre todo, partiendo de la base de que la legislación ya nos da una idea, ¿no es cierto?, de lo que, no una idea, sino que una definición legal de lo que debe considerarse el medio ambiente en Chile. Y la característica de una definición legal es que no puede discutirse. Es decir, la clasificación, la clarificación que hace este concepto en la ley significa, ¿no es cierto?, que está adosado a una de estas 3 teorías. Parece que es, ¿no es cierto?, evidentemente la teoría maximalista, porque considera hasta las culturas, es decir, todo lo que en cierto modo afecta al hombre. Y ¿cómo se llama? Como decía, dentro de las clasificaciones del derecho positivo está justamente lo que es la legislación vigente. Precisamente el derecho positivo, es decir, el derecho que se está aplicando en este momento. En este momento. Y ahí es donde de a poco, ¿no es cierto?, se ha ido creando una legislación dispersa que abarca varias ramas del derecho y ¿cómo se llama?, que va constituyendo este cuerpo inorgánico todavía para llegar en un momento determinado, esperamos, lo más pronto posible, una vez que se vuelva a la normalidad mediante la divina providencia, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a seguir dando explicaciones para que a ustedes les vaya quedando claro esto, ¿no es cierto? ¿Qué está legislado actualmente por la ley? Bien,
tenemos el concepto, ¿no es cierto? Lo analizamos, el concepto de medio ambiente que da la ley sobre medio ambiente, que hace un montón de definiciones. ¿Por qué? Porque existen organismos que tienen como misión, ¿no es cierto? Como misión proteger este medio ambiente. Y para que los organismos que protegen este medio ambiente puedan realizar la etapa que tiene ese objeto precisamente, que es la etapa de fiscalización, es que se necesita que los conceptos, ¿no es cierto?, sean bastante claros, ¿no es cierto? Que no haya dudas de lo que estamos hablando. Y cuando no hay dudas sobre de aquello sobre lo cual se está hablando, sobre aquello que se está protegiendo, entonces, si alguien infringe la norma, la fiscalización va a tender, ¿no es cierto?, a sancionar al infractor, quien no va a poder defenderse, ¿no es cierto?, sosteniendo que tenía dudas sobre el concepto por el cual se le está sancionando. Y por eso que se dan todas estas definiciones que, como vamos a ver un poquito más adelante, están a cargo, ¿no es cierto?, de la fiscalización que realiza la también creada Superintendencia del Medio Ambiente. Bien, ¿por dónde quería partir entonces en esta oportunidad? Quería partir por decirle que la legislación tiene por objeto básicamente proteger a las personas, ¿cierto? Ese es el objeto de la legislación, ese es el objeto de la norma jurídica en general. Y la legislación cruza diversos ámbitos del ser humano. Pasa por el ámbito nacional, va al ámbito internacional, y dentro del ámbito nacional protege al hombre individualmente, pero también protege al hombre, ¿no es cierto?, organizado, es decir, también protege al Estado. Entonces, estas normas tienen ese objetivo. Y todo este conjunto de normas constituyen lo que me parece que al comienzo de la primera clase hablamos como de soberanía, ¿no es cierto?, la soberanía interna, que es aquel derecho que tiene todo Estado a otorgarse un orden jurídico y a hacerlo respetar, incluso coercitivamente. Coercitivamente significa a través de la amenaza de la fuerza o a través simplemente de la ejecución de la sanción. Amenaza de la fuerza no significa que lleguen al tiro los carabineros, los detectives, ¿no es cierto?, y vayan a meter preso a la gente, sino que hay muchas formas de sancionar dependiendo del área del derecho de que se trate. De eso es lo que quiero comenzar hablando ahora. Entonces, hay diferentes tipos de males que se le pueden causar al ser individual y al ser colectivo, el Estado, ¿no es cierto? En este caso, dañando el medio ambiente. Se puede, por ejemplo, causar un daño a un particular, ¿no es cierto?, solamente a un individual, cuando una persona, por ejemplo, realiza una quema no autorizada. Normalmente esto se realiza en los campos. Entonces hay toda una reglamentación para poder realizar una quema. Esto normalmente tiene como objetivo limpiar los suelos, ¿no es cierto?, para hacer una próxima plantación. Este es un ejemplo, muchos ejemplos, pero este es un ejemplo bastante simple de entender. Entonces, si yo soy agricultor o trabajo con un agricultor o lo que sea y quiero hacer una quema para limpiar el terreno, para prepararlo para la próxima cultivo, tengo que cumplir una reglamentación. Y entonces podría ser que una quema que no se hace de la forma que tiene que hacerse, es decir, de acuerdo con la reglamentación, podría dañar, ¿no es cierto?, a un tercero, a un propietario vecino, por ejemplo, que se incendie parte de la plantación de ese vecino o de muchos vecinos, como ha ocurrido con los incendios que hay en verano en este país. Han habido años que han sido
catastrófico. Se han quemado regiones, no diré entera, pero gran parte de regiones. Lo que quiero decir entonces de que a veces se afecta no solamente a la persona que comete la infracción, sino que también se afecta a terceros o a terceros. Y desde el momento en que se afecta también a terceros, ¿no es cierto? Normalmente estamos hablando de que se afecta a la colectividad completa, porque el Estado tiene que intervenir en resguardo, ¿no es cierto?, de esos terceros. Imagínense, bueno, que se le quemaron las siembras completas, por ejemplo, el Estado tuvo que intervenir, ¿no?, para poder tratar de ayudar a esos agricultores que sufrieron los efectos de la quema ilegal hecha por otro y tienen que seguir viviendo. ¿Y de qué viven los agricultores? De lo que producen, de lo que plantan. Entonces ahí resulta perjudicado ya no solo los terceros a nivel individual, sino que también el Estado tiene que apoyar a su gente. Ese es el fin del Estado. En el artículo 1 de la Constitución se dice que el principal, o mejor dicho, la principal labor de todo Estado en Chile es, ¿no es cierto?, la protección del chileno, en todos los sentidos posibles. Bien, lo que quiero decirles con esto entonces es de que existen diferentes tipos de daños. Si ustedes toman, por ejemplo, como referente, ¿cómo se llama? La definición de medio ambiente que hace en el artículo 2 la ley 19.300, se habla en cierto modo de, ¿no es cierto?, daños. No se utiliza esa palabra, pero se da a entender cuando se dice que permanente modificación por la acción humana o animal. Claro, esa acción humana que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones, esa acción humana tiene diferentes manifestaciones, como lo indica la disposición. Esa acción humana, por ejemplo, acá en Arica, hablábamos de los incendios, ¿no es cierto?, en el sur, en verano. También en verano, ¿no es cierto?, acá en Arica, no producto de los incendios, pero tenemos gravísimos daños al medio ambiente cuando baja el río San José. Porque a pesar, ¿no es cierto?, de que las autoridades, de que se trate, pues a través de todos los gobiernos que han pasado desde que yo estoy en Arica. Y ocurre en el otro lado lo mismo, estoy hablando ahora de los ríos, que se dice, mire, no bote basura en el lecho del río, bueno, hasta refrigeradores, ¿no es cierto?, lavadoras y juguetes y todo artículo doméstico, ya no solamente se trata de tirar papelitos, ¿para qué vamos a decir los plásticos? Entonces, daño al medio ambiente. Además, acá van a dar ahí a la desembocadura, ¿no es cierto?, cuando en el caso de lo que se vota en el Yuta, van a dar a la desembocadura ahí de un lugar donde hay un área protegida para estas aves migratorias que llegan. Entonces, lo que ocurre es que hay diferentes tipos de daños. Y el daño es cualquier tipo de detrimento, diciéndolo de manera bien general, menoscabo, ¿no es cierto?, o ¿cómo se llama?, o pérdida que se le cause al ser humano, individual o colectivo. Por ejemplo, cuando se habla del delito de lesiones, ahí el daño se considera, ¿no es cierto?, respecto de cualquier menoscabo que sufra el ser humano individual en su físico, ¿no es cierto?, orgánico como psicológico. Orgánico como psicológico o, mejor dicho, o en la salud humana. Entonces, ese tipo de menoscabo, ese tipo de pérdida, ese tipo de detrimento va a ser diferente respecto de el tipo de daño que se cause y el tipo de legislación que se infraccione.
Eso es lo que quiero que tengan en cuenta ustedes. Porque si bien es cierto que hay muchos tipos de daños, entonces las ramas del derecho que entran a jugar para poder sancionar al responsable de ese daño individual a otra persona o colectivo va a ser diferente. Por ejemplo, al menos hablemos de 3 tipos de daños. Los daños de tipo administrativo, los daños de tipo civil y los daños de tipo penal. En los 3 tipos de daños van a haber sanciones, pero las sanciones van a ser diferentes, porque los bienes jurídicos que se protegen son diferentes. El típico daño administrativo o daño falta que se conoce es, ¿no es cierto?, los que ocurren a propósito de las infracciones a la ley del tránsito. A propósito de las infracciones a la ley del tránsito. En relación con la ley del tránsito, como ocurre también con otro tipo de leyes, puede que se ocasionen daños a diferentes tipos de áreas del derecho, dependiendo de la infracción. Por ejemplo, una persona que va conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad. A lo mejor esa persona, ¿no es cierto?, solamente si va conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad y es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, nada más, está cometiendo una falta administrativa si es que va conduciendo con un porcentaje de concentración de alcohol en la sangre de 0,80 gramos de alcohol por un milímetro un milímetro cúbico de sangre. ¿Sí? Tiene 0,79 de alcohol por un milímetro cúbico de sangre. Si uno un milímetro, ¿no es cierto?, cúbico, hay 0,79 de alcohol. Si yo soy sorprendido conduciendo un vehículo motorizado con hasta 0,79, estoy cometiendo una infracción al tránsito. Nada más que eso. Pero si además de ser sorprendido yo choqué otro vehículo, estoy además de la infracción al tránsito por ir conduciendo con hasta 0,79 gramos de alcohol por un milímetro cúbico de sangre, voy ahí a tener que responder por la sanción civil, además, los daños que le causé al vehículo que choqué conduciendo en estado de ebriedad. Y si voy conduciendo con 1 gramo más de alcohol en la sangre, es decir, con 0,80 de alcohol en la sangre hacia arriba, 0,81, que sea, hasta lo que llegue, entonces en ese caso ya no estoy cometiendo una infracción al tránsito, simplemente, sino que estoy cometiendo un delito penal, el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad. A lo cual se pueden agregar otros resultados más dañinos todavía. A lo mejor conduciendo en estado de ebriedad, ¿no es cierto?, o simplemente conduciendo bajo la influencia del alcohol hasta 0,79, a lo mejor yo también puedo, ¿no es cierto?, con un choque, lesionar o causarle la muerte a alguna otra persona, en donde las circunstancias, ¿no es cierto?, van a variar también. Entonces lo que yo les quiero decir es que no todas las infracciones a la legislación vigente tienen el mismo rango. No todas las infracciones, ¿no es cierto?, protegen el mismo bien jurídico, al cual nos vamos a referir más adelante. Bien jurídico que protege la legislación. Por eso que se habla de bien jurídico protegido. Entonces, cuando se trata de simplemente una infracción al tránsito,
También hay otro tipo de infracciones, por ejemplo, si yo no pago, ¿no es cierto?, las contribuciones, si es que tengo una casa. Incurro en una infracción y me van a aplicar multa e interés. La multa es una sanción y los intereses penales también, a las finales. Todas esas cuestiones que se discuten en los juzgados de policía local son todas infracciones faltas. Hurtos menores de 2 unidades tributarias mensuales, eso ¿cómo se llama? Disputas que hay de repente entre los vecinos, que no alcanzan a constituir injurias o calumnias que tengan que ver los tribunales en lo penal. Muchas de esas cosas que ocurren, ¿no es cierto?, entre vecinos. En el Código Penal hay al menos 4 artículos dentro de la falta que colocan una serie de ¿cómo se llama?, de faltas, de delitos guión faltas, como se denominan, que son conocidas por el juez de policía local. Normalmente, ¿qué es lo que se protege ahí? Se protege la buena convivencia, es decir, tratar de que la gente viva en paz y armonía. Bien, pero también puede ocurrir, entonces ahí tenemos las infracciones administrativas en un grupo. Otro segundo grupo tiene que ver con las infracciones, ¿no es cierto?, en que incurre uno cuando contrae una obligación, y pueden darse dos situaciones. Uno contrae una obligación y no cumple la obligación de frentón, o la cumple, pero la cumple tardíamente. En los dos casos también hay una infracción. También hay una infracción. Entonces ahí, el típico caso, ¿no es cierto?, el caso del contrato de compraventa, por ejemplo, en donde la principal obligación del vendedor es entregar lo que vende, la cosa vendida que se dice, y la principal obligación de la contraparte, es decir, del comprador, es pagar el precio. Hay otras obligaciones más, tanto del vendedor como del comprador, pero esas son las principales. Si yo vendo algo, yo, vendedor, mi principal obligación es poner a disposición del comprador lo que le vendí, dependiendo si se trata de una cosa mueble o de una cosa inmueble, ¿no es cierto? Y la principal obligación del comprador, como contrapartida, ¿no es cierto?, es pagar el precio de esa cosa que compró. Entonces, cualquiera de los dos puede que no cumpla la obligación completamente, el vendedor no entrega la cosa, por ejemplo, o le entrega en una época posterior a la que debía haberle entregado, o el comprador no paga totalmente el precio, o lo paga pero parcialmente, o lo paga total o parcialmente pero tardíamente. Ven, ahí tenemos otro tipo de infracción, pero ahí la infracción, ¿no es cierto?, la soluciona el derecho civil. El derecho civil señala, ¿no es cierto?, que en ese caso, como la fuente de la obligación, ahí en ese caso sería el contrato, entonces el que incurrió en un incumplimiento al contrato, en el ejemplo que coloqué, fue el vendedor o el comprador, entonces a esa persona la va a sancionar el Código Civil. ¿Y qué fórmulas señala el Código Civil para poder sancionar al que no cumple? Al contratante no diligente, al contratante incumplidor. Diferentes fórmulas. O ordena que se cumpla el contrato, o ordena que se resuelva el contrato, y en cualquiera de los dos casos, de cumplimiento del contrato o de resolución del contrato, ordena que se paguen los perjuicios que se hayan causado, tanto los perjuicios directos como los perjuicios indirectos. Entonces ahí tenemos otro tipo, ¿no es cierto?, de sanción.
En la primera hablamos generalmente de multa, la típica infracción, ¿no es cierto?, que le dije en el primer caso. Acá estamos hablando ya de básicamente de una indemnización. Y en el tercer caso, hablamos, bueno, y en el caso, ¿no es cierto?, civil, entonces hay una infracción. En el caso de la parte que no cumplió, hay una sanción por como dije, por el no cumplimiento o el cumplimiento tardío. Y entonces también, ahí hablamos de responsabilidad contractual, pero también puede ocurrir que haya una responsabilidad extracontractual. Es decir, que ya no tiene que estar basada en el incumplimiento de un contrato, sino que ahí está basada en un hecho dañino, ¿no es cierto?, que provoca también dentro del campo del derecho civil un delito o un cuasi delito civil, que también va a tener una sanción, pero dentro del ámbito del derecho civil. Es decir, hay delito y cuasi delito civil también. Entonces, normalmente las indemnizaciones civiles van por el lado, y valga la redundancia, precisamente de indemnizar, ¿no es cierto? Si pudiéramos decirlo de manera muy general y amplia, indemnizar significa tratar de pagar, ¿no es cierto?, de pagar o con dinero o con bienes, ¿no es cierto?, el equivalente al daño que causé. Indemnización que normalmente, cuando se recurre a los tribunales, la va a fijar, ¿no es cierto?, el tribunal, porque también puede que las mismas partes señalen, ¿no es cierto?, una indemnización por anticipado y de común acuerdo para el evento de que alguien lo cumpla. Bien, entonces, también en el campo del derecho civil hay responsabilidad por incumplimiento de contrato y hay responsabilidad extracontractual, aunque no haya contrato. Por ejemplo, ¿cuándo hay responsabilidad extracontractual? Por ejemplo, mientras los hijos son menores de 18 años, están sujetos a lo que se denomina la patria potestad de los padres. Es decir, están sujetos a ese conjunto de derechos que tiene el padre o la madre o ambos, va a depender si hay padre, si hay madre o si viven juntos, ¿no es cierto?, sobre la persona y los bienes del hijo. Estas son cosas que desgraciadamente en los países serios, ¿no es cierto?, las tienen muy claro los padres, hombre y mujer, ¿no es cierto?, y también los que están a cargo de los menores de 18 años. Desafortunadamente en nuestros países, como somos más laxos en el cumplimiento de las normas, no tenemos claro eso. Entonces, si nuestro hijo menor de 18 años causa un daño a un tercero, ¿no es cierto?, somos nosotros los que estamos obligados a la reparación civil. Nosotros somos los que estamos obligados a la reparación civil. Por ejemplo, digamos que el hijo nuestro tiene 15 años. Y digamos que, bueno, como todo el mundo tiene auto actualmente, el papá tiene un autito. Y el hijo a la mala, por ejemplo, que a lo mejor el padre no le pasa la llave del auto porque es peligroso, porque es irresponsable, qué sé yo, a la mala viene, saca el auto y atropella a alguien. Es la responsabilidad civil por la indemnización de los perjuicios a ese tercero que resultó con un mal producto de la acción, ¿no es cierto?, del hijo menor de 18 años, van a responder los padres. Entonces ya tenemos dos campos, ¿no es cierto?, distintos de responsabilidad. Por un lado la responsabilidad administrativa, después la responsabilidad civil, que puede ser, ¿no es cierto?, de carácter contractual o de carácter extracontractual, delito y cuasi delito civil. Esta responsabilidad extracontractual, es decir, delito o cuasi delito civil, no significa que simultáneamente no exista, derivado del mismo hecho, un delito o cuasi delito penal, que es a lo que llegamos ahora. Delito o cuasi delito penal.
Los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, que ampara el derecho penal, se dice que son los más importantes del ser humano a nivel individual o a nivel colectivo, el Estado. El ser humano organizado, ¿no es cierto? Con él nos referimos al Estado. ¿Cuáles son los bienes jurídicos más importantes? Los bienes jurídicos físicos, la vida, la integridad física, la integridad psíquica, ¿no es cierto? La libertad, un montón de tipos de libertades, la libertad de desplazamiento, la libertad de movimiento, la libertad de opinión, la libertad de emitir opinión sin permiso previo y sin armas. Un derecho que nadie lo puede negar, está amparado en la Constitución y lo protege el derecho penal. La libertad de culto, de creencias, de conciencia. Hay países en el mundo que hablan mucho contra los países occidentales respecto de la libertad de conciencia, de opinión, etcétera, pero se olvidan de que en sus propios países no existen. Y son innatos con el individuo. Hay frases famosas, etcétera, ¿no es cierto?, de diferentes autores a través de la historia que hablan respecto de la